Gracias a todos y gracias a doctor Donate, al Cruz de Mácula por la invitación. Yo un poco por la idea de lo que es la temática de alguna reunión que he estado, pues me parece interesante este caso, que es un caso que vi personalmente yo en una urgencia de mañana hace poco. Y creo que es un caso dado al debate y a la reflexión, como veremos después. Es una mujer de 85 años que vino por miodesopsias, aparentemente de de evolución en el ojo izquierdo. Es verdad que refería que desde el inicio del confinamiento había estado notando algo raro en los dos ojos, sobre todo en el ojo izquierdo, como alteraciones visuales muy inespecíficas. No utilizamos el estenopeico por la situación epidemiológica del COVID, le tomamos la agudeza visual sin estenopeico y solo alcanzaba a ver 0,2. Ella decía que antes refería ver mejor, no existía una historia previa en el hospital ni en ningún sitio, ni siquiera de otro tipo de patologías, nunca había sido ingresada por nada. El resto de la exploración era bastante anodina, salvo que había sido operada de cataratas de los dos ojos, la piedra normal, como único antecedente de interés, que era hipertensa, y estaba en tratamiento con el April, pues su médico de atención primaria. Y sí que refería a ella un antecedente de que le habían dado una vez láser en la retina, en el ojo izquierdo, pero tampoco sabía por qué ni venía nada escrito. Entonces yo, en primera instancia, bueno, le dilaté en la urgencia y cuando le vi el fondo de ojo de los dos ojos, pues tuve como una pequeña intuición un poco de qué podía ser, porque justo había visto algún caso parecido últimamente, pero no quise guiarme tampoco por mi primera intuición, sino que traté de hacer un abordaje un poco más sistemático y un poco el diagnóstico diferencial de lo que vemos aquí, que es un desprendimiento de retina exudativo en periferia temporal, bilateral, porque tenía los dos ojos. Entonces la subí a consultas de retina, estaba un poco más libre al inicio de la mañana, le hice la retinografía en el optos, que vemos aquí del ojo derecho, donde vemos pues todo este desprendimiento de retina con bastante exudación en el ojo derecho, en temporal, inferior. En autofluorescencia ha puesto alteraciones que veríamos un DR exudativo, con alteraciones del EPR, nada así muy específico, mácula todo normal. En el ojo izquierdo pues vemos como un DR exudativo más masivo, incluso sí que aparentemente en el fondo se veía ya que comprometía mácula. Tenemos también esta pequeña hemorragia aquí, adyacente a papila, toda la exudación masiva que tiene en temporal. Aquí sí que se ven esas cicatrices de láser, se intuyen que comentaba ella, no sé muy bien en ese momento por qué le habían dado el láser. Tenía también, no sé si se aprecia muy bien la imagen, pero bueno, tenía eso, pues un desviamiento de retina exudativo, un comento hemorrágico en periferia temporal de los dos ojos. Entonces, esta es la autofluorescencia de este ojo, también con algún efecto pantalla por las hemorragias y las alteraciones del EPR. Entonces, le hice un estudio con angiofluorescencia en esa misma mañana. He tratado de rescatar un poco, no tengo todos los tiempos, sino las imágenes que creo que se veían un poquito mejor. Y básicamente lo que veíamos y lo que vemos, pues toda esa fuga del EPR, de esos errores exudativos que tenía, este edema macular que vemos aquí. Tampoco aparentemente se veía ningún foco de neovascularización en la angiofluorescein. Aquí tenemos otra imagen en la que también se intuye otro pequeño foco por ahí por la periferia. Tampoco son de mucha calidad, la verdad, ni sé si se verá muy bien, pero aquí la imagen también está un poco artefactada en la periferia. Y este es el otro ojo en el que vemos también pues, lo mismo, ¿no? En todo este efecto pantalla de aquí, toda esta zona de exudativo, pues toda esta fuga que tiene ahí difusa. Entonces le hice una FT de mácula de los dos ojos y lo que vemos pues es este edema macular quístico. Sí que es verdad que a mí me llamó la atención, así a priori la imagen que me esperaba encontrar, si está afectada la mácula, en concreto con lo que yo sospechaba, no era este edema así de un perfil más inflamatorio, quístico, pero bueno, eso es lo que se veía en los dos ojos. Entonces, yo creo que en primera instancia, antes de que sigamos a ver más pruebas, pues deberíamos repasar un poco lo que sería el diagnóstico diferencial de retina exudativo. Básicamente, causas principales, pues neoplásico, inflamatorio, vascular o por alteraciones congénitas. En el caso neoplásico, pues lo primero que tenemos que descartar es que haya algo detrás. Primero tuvo melanoma. Es verdad que en este caso, siendo bilateral y en concreto temporal, pues hombre, sería raro, pero bueno, hay que descartarlo. La imagen del angio pues no se corresponde a priori para nada con un melanoma, no vemos la vascularización intrínseca del melanoma, ni mucho menos tampoco vemos alteraciones que veríamos en un hemangioma. Sí que veríamos efecto pantalla, alteraciones del nervio oxidativo en un melanoma, pero tantísima exudación y sin ver claramente esa vascularización del melanoma, pues no lo parece. Tenemos que descartar también las metástasis, luego también otra entidad muy infradiagnosticada como es el linfoma intraocular, pues bueno, habría que descartarlo. Luego, dentro de lo que serían los pseudomelanomas, yo he descartado el que era mi diagnóstico de sospecha, que era la colorectinopatía hemorrágica exudativa periférica. Otra
quizá lo que a priori, con lo que tenía entendido hasta entonces, me cuadraba más o menos todo, pero lo que no me cuadraba tanto era ese edema que se veía en la OCT, que sí que podía haber afectación de macular, pero me parecía como muy inflamatorio. Pero al margen de eso, pues también pensé que la posibilidad de un tumor vasoproliferativo en la retina, pero bueno, muy raro, porque tampoco además no se ve la imagen del tumor vasoproliferativo en la retina en las imágenes que he visto en la retinografía. Y además, en el caso de que sea bilateral, pues eso era asociar con otras enfermedades de los ojos, asociado a otros procesos, y no cuadra, ¿no? Tampoco cuadra el rango de edad. Otras causas de desmiedo oxidativo, pues la enfermedad de Coats, que a nivel epidemiológico pues, tampoco cuadra, no es ni mareo, ni unilateral, ni tampoco vemos esas alteraciones telangiectásicas típicas. Podría encuadrarse dentro de lo que algunos dicen los cuadros Coats-like, que es un poco un cajón desastre, que realmente tampoco sé muy bien qué es eso. Podría ser una FIBER, que tampoco la imagen se corresponde con una FIBER, no tiene ese macular dragging, no tiene esa tracción, esa esquema en periferia, esa imagen tan típica de los amputados con la vascularización, no es lo que vemos aquí. También descartar causas inflamatorias, una arada, que desde luego pues tampoco lo parece, una escleritis posterior, que la distinguiríamos por ese signo de la ecografía, como veremos después. Y luego hay otras causas que me parecen algo más marginales, pues, una fusión uveal idiopática, las infusiones uveales que se producen en oftalmos, enfermedades de colágeno asociadas a exudación. Bueno, yo creo que quizá aquí está claro que el paso siguiente sería hacer una ecografía, ver si realmente hay algo ahí detrás o no. Eso es lo que hicimos. Entonces le hice una eco estandarizada un poco con todos los cortes. Aquí solo os he puesto este porque es verdad que me costó, la verdad, la lesión era bastante periférica. Es un corte oblicuo, como vemos aquí en temporal inferior del ojo izquierdo, y me costaba llegar, de hecho también lo comenté con mi adjunta, y un poco sí que conseguimos rescatar esta imagen, que yo creo que se ve un poco mejor. En el modo A no veíamos la típica rectificación del ángulo capa, que era melanoma, ni tampoco la reflectividad, la típica melanoma. No tiene tampoco esa vascularización intrínseca ni nada. Sí que veíamos como en alguna zona así un poco fugaz, que nos costó rescatar, como imágenes de DEPS en periferia, y esta imagen así heterogénea que vemos aquí, por lo demás nada más significativo, la periferia temporal de los dos. Y entonces, lo que está claro aquí es que podemos descartar que haya un tumor detrás, no había un tumor. Entonces, esto parece más pues, lo que sería un pseudomelanoma, ¿no? Un cuadro que simula el que haya una masa ahí detrás con todo este componente de exudación. Y en este caso, como decíamos, pues pensé, dado que a lo mejor también aquí en la ecografía no lo hemos visto bien, antes de bajarme otra vez a la urgencia, dije, pues, ¿por qué no pruebo a hacer la OCT un poco en mácula más periférica hasta donde llegue con el cirrus? Y eso es lo que hice, también con la colaboración de la señora, una señora de 84 años, lo que se pudo rescatar, esta imagen y otra que os voy a enseñar, en la que sí que se ve estos DEPs, que había muchos DEPs ahí en periferia, con toda la exudación, la sangre subretiniana, aquí vemos uno bastante claro. Entonces, yo creo que ya con esta imagen pues me parecía más claro la posibilidad de diagnóstico de una coronariopatía hemorrágica exudativa periférica, porque DEPs serohemorrágicos en periferia temporal de una señora mayor, pues parece congruente. Y sobre todo habiendo descartado con el estudio multimodal el resto de causas. Es un cuadro que aparentemente es raro, pero yo creo que también está algo infradiagnosticado. Quizá es una entidad que no se conoce tanto, es una entidad que en algunos casos, como veremos después, o no da síntomas, los síntomas que da son leves, o está en periferia, no se ve, no se reconoce bien, pero quizá existe más de lo que pensamos. La primera vez que se describió como tal con este nombre fue Anis Lim en la década de los 80, pero ya existe una serie previa de Ruiz y Jones en las que documentan toda una serie de casos precisamente con esto mismo, con DRs y DEPs hemorrágicos en periferia, en señoras mayores. Y esto es lo típico, ¿no? Que son caucásicos, la grandísima mayoría, mujeres, edad avanzada, hipertensas y generalmente en tratamiento, bueno, generalmente no, pero sí que un porcentaje significativo en tratamiento anticoagulante o antiagregante, que también qué persona en esa edad pues no tiene anticoagulación, ¿no? Como hemos comentado, la imagen típica es los DEPs hemorrágicos en periferia, con esa imagen ahí heterogénea y la exudación ahí masiva. Es una causa importante de pseudomelanoma, como veremos después, y aparentemente, aunque la imagen asuste un poco, tiene buen pronóstico y de hecho algunos casos son autolimitados y remiten solo sin tratamiento. Sí que existen también casos refractarios, sobre todo aquellos casos que ya desde el debut tienen compromiso de la mácula, pues suelen evolucionar peor, pueden hacer hemorragias subretinianas masivas y pues, pueden tener un peor pronóstico y una evolución hacia disciformes maculares. Entonces, he hecho un poco un resumen
de todas las series de casos que he publicado hasta la fecha, a mí las más importantes me parecen estas tres. Esta es quizá la más antigua, la de los SIDS, que es la más grande. Es una muestra que está un poco más sesgada porque, como sabemos, los SIDS son referencia de tumores y son en concreto pacientes que venían con estas lesiones más pequeñas en uno o dos cuadrantes en periferia que podían simular un melanoma y que, de hecho, el 100% de los que vinieron derivados a su centro, el diagnóstico de sospecha era melanoma. Aquí vemos esa imagen en la eco, como comentábamos, con esa heterogenicidad. Algunos describen también un vascular cleft, un coágulo que hay ahí debajo del dedo exudativo en algunos casos. Imágenes ahí parecidas en periferia temporal, una exudación masiva, todas este pseudomelanoma que vemos aquí, en este caso también tiene una afectación disciforme en mácula. Ellos describían que era bilateral en el 30% de los casos, la mayoría eran también mujeres, mayores, frecuentemente afectaba la periferia temporal inferior. Y en su serie quizá el pronóstico era bastante benigno, incluso más de lo que comentaban en otras series. En un 90% de los casos se emitía solo sin tratamiento y solo un 10% requirió tratamiento. Lo que ellos ponen aquí como maculopatía, que se presentaba en torno a una mitad de los pacientes, no hace referencia a una afectación macular por ese exudativo por la propia entidad, sino que coexistía también una degeneración macular, cosa que no siempre pasa. Este es otro estudio que tienen ellos, en el que, de hecho, en su centro, la segunda causa de pseudomelanoma es esta entidad, la poliorretinopatía hemorrágica exudativa periférica, que quizá llama un poco la atención, no es lo primero que pensaríamos. Primero, por supuesto, es el nevus, con diferencia, y luego pues otros diagnósticos. Esta es una serie francesa de Van de Fontaine, publicada en el British Medical Journal, de 84 ojos, también con unos hallazgos parecidos, bilateral en torno a un 25% de los casos, mujeres mayores, periferia temporal. La lesión que con más frecuencia se describía eran DEPs hemorrágicos en esa medio periferia, desde medio periferia hasta ahora. Afectación macular por la propia enfermedad en torno a unos 2/3 de los casos. Y en este estudio sí que ya se detuvieron un poco más en decir, bueno, esta enfermedad se le conocía como una degeneración macular periférica. Antes se le llamaba como la disciforme periférica, cosa que se ha visto que no es del todo cierto, pero si pensamos que esto puede ser una degeneración macular, pues vamos a ver si hay neovascularización, dónde está esa neovascularización. Entonces, trataron de ver un poquito mejor con angiofluorescein con el indocianinas y también había neovasos, y la realidad es que en una minoría de los casos solo los detectaban. También puede ser porque en algunos casos era difícil acceder, porque eran lesiones muy periféricas, tenían mucho masking por toda la exudación que tenían. Y sí que la lesión que más frecuentemente encontraron fue en el verde pólipos que podrían recordar a una polipoidea en la periferia, como vemos por aquí, estos pólipos que vemos por aquí en el verde. Y luego esta serie me parece bastante interesante, es del Jules Gonin de Mantel, que luego tiene otro estudio que comentaremos después, que quizás son casos que me recuerdan un poco más, una serie un poco más reciente, a los que he podido ver yo en la consulta alguna vez, y sí que se parecen bastante a los de nuestro paciente, ¿no? Vemos también Fernando, te has quedado congelado. Fernando. Bueno, mientras Fernando se descongela, ¿vale? La verdad que están siendo unas imágenes preciosas y, bueno, pues aprendemos cosas, ¿no? Es decir, estas imágenes de periferia que con las prisas que llevamos siempre y con las OCTs tan buenas que tenemos, pues se nos van olvidando. No sé si tenéis algún tipo de pregunta al respecto. ¿Quién de vosotros hace una retinografía, bueno, no siempre se puede, o ve periferia por sistema? Es decir, hacemos el OCT o a los pacientes, ¿a cuántos pacientes dilatáis realmente en la consulta por sistema? Nosotros, por ejemplo, en el hospital, Juan, ¿me oyes? Sí, sí. Nosotros es que en retina entran directamente con visión y dilatado y entonces tenemos esa posibilidad, pero es cierto que incluso teniendo los dilatados muchas veces con el volumen que tienes, si viene a patología macular no te asombras a mirar a la periferia, casi que miras la OCT y lo tienes dilatado por si quieres o por si te hace falta tener que meterte a ver algo.
Claro, ahora, por ejemplo, nos están inundando, ¿no?, a protocolos de volar en la consulta para que la gente no espere. Claro. Y sí, y claro, no es que no se nos olvide, sino que a veces es imposible, ¿no? Y a veces lo dilatamos para que no tengan que esperar, ¿no? Entonces, bueno, pues Una pregunta, ¿no? del caso que nos ha presentado el compañero, ¿cuántos de vosotros os hubierais planteado meterlo en quirófano para hacerle una biopsia? Porque yo lo que no tengo, vamos, lo tengo claro porque ha hecho una revisión cojonuda. Claro. Pero viendo las imágenes y con la edad que tiene y bilateral, tú lo primero que vas a pensar que eso puede ser neoplásico y lo que no tenía yo claro es si puedes hacer un diagnóstico totalmente de certeza con todos esos hallazgos que él dice y quedarte absolutamente tranquilo que el tío no tenga ningún proceso neoplásico. Por eso decía, ¿cuántos de vosotros hubierais planteado en hacerle, aunque fuera una citología del vitrio, ¿no? Yo los he subrayado. ¿Quién está? ¿Quién iba a hablar? Bien. No, bueno, yo iba a comentar que con la edad de ese paciente, cuando a veces nosotros nos encontramos melanomas, ¿no? Y ya son hombres, mujeres, lo que sea, ya de una cierta edad, no nos molestamos en meterlos en quirófano, porque realmente el pronóstico vital no va a cambiar nada y con la edad que tienen los dejamos. Y en estos casos, yo creo que he tenido 1 o 2 a lo sumo. Y aunque es verdad que, como dice Mariano, te puedes quedar con la duda, yo creo que no sé si merece la pena profundizar un poco más, ¿no? Por el tema de que tiene que ser el quirófano y eso. Creo que Fernando ha vuelto otra vez a la vida. Congelarse. Fernando, ¿estás ahí? Bueno, todavía no. No. ¿No le puedes contactar por WhatsApp o algo? Le ponemos un... Rodrigo, ¿me oyes? ¿Rodrigo? Sí, te oigo. No estarás en la pista de tenis, ¿no? En la cancha, ¿no? No. Las imágenes. Vale. Eso Te he visto beber Coca-Cola y digo, te he dejado la raqueta al lado. No. Tengo su correo, no tengo su teléfono. Cristina, ¿te importaría poner un WhatsApp para ver cómo está? Sí, Juan, me temo que el pobre hombre debe estar hablando pensando que estamos... Cristina, tú tienes su teléfono, si no te importa. Mira, tenemos en el listado de participantes, me permito la licencia, está Manolo Cintrano, que es un súper especialista en imagen. No sé si él nos puede aportar algo de luz, ¿no? Es decir, sobre este tipo de imágenes, si son tan frecuentes o nos pasan muy inadvertidas, ¿no? A veces nos las podemos encontrar de una manera casual, ¿no? Que no es tan infrecuente cuando hacemos buenas exploraciones. Manolo, no sé si nos está escuchando. Hola. Bueno, la pregunta iba a colación porque muchas de las veces cuando nos entretenemos un ratito a hacer una exploración un poquito más detallada o tenemos la capacidad, ¿no?, de hacer una radiografía un poquito más amplia, hemos visto imágenes de autofluorescencia de optos, pero tenemos otras posibilidades, ¿no? Como puede ser, pues tenemos el muy poco conocido almirante, pero tenemos las lentes de 102 de Heidelberg, tenemos OCT de 16 milímetros, incluso Zeiss tiene sus reconstrucciones que son bárbaras, o el Clarus, que tiene unas radiografías bestiales. Si tenemos la opción, a veces nos encontramos esas imágenes. Aquí tenemos a Fernando, disculpa. Que son sorprendentes. Estábamos hablando, Fernando, parece que se te congeló el... ¿Hola? Sí, hola. Sí, decimos que se te congeló estoy en internet, estoy aquí en el hospital, no sé qué ha pasado. Nada. No, para nada. Estábamos debatiendo un poquito de cuánto nos perdemos, ¿no? Cuando con las prisas que llevamos en el día a día, y estábamos pues haciendo un poquito pues un poquito la experiencia de cada uno, que muchas veces pues si nos entretenemos un poquito nos encontramos imágenes que con el día a día pues muchas veces nos pasan inadvertidas. Sí, hablábamos sí. Preguntaba Mariano que cuántos de nosotros nos hubiéramos lanzado a hacer una biopsia si vemos una imagen de este tipo, o incluso directamente a hacer, pues paciente que viene a urgencia con un agente de rutina seroso, y lo que encuentras operado o te lo vas a operar y te encuentras estas cosas, ¿no? Que no es tan infrecuente porque la gente normalmente está bien vista, ¿no? Pero bueno, con las prisas que llevamos hoy en día a veces puede ocurrir, ¿no? Sí, es que de hecho esta paciente es
es un caso interesante a ese respecto, porque lo veremos justo al final. Había acudido anteriormente y no estaba reflejado, no sé qué pasó, pero bueno, ya no era la primera vez que acudía. Claro. Y, Bueno, pues y nada, pues no sé si esta parte la habíais visto, un poco estaba hablando de esta serie, la que sí, aquí también más o menos nos hemos quedado, sí. y luego hicieron un estudio posterior, que es este de aquí, que es un estudio bastante bonito, con una imagen de campo amplio, espectacular, que sacaban con el verde indocianina. Pues dado que ya existían algunos reports, y alguno también de Kasayeki, del grupo de los SEALs, que sí que se planteaban que esto fuera una variante realmente de una polipoidea, o que realmente tuviera algo más que ver con una vasculopatía polipoidea que con una degeneración macular, porque muchos de estos pacientes luego no tenían lesiones de degeneración macular en ningún caso y no se correspondía exactamente, ¿no? Entonces, si lo que más se veían eran pólipos que recordaban a una polipodea en el verde indocianina, pues ¿por qué no? Entonces hicieron un estudio llamado exhaustivo tratando de buscarlos y sé que en gran parte de los casos sí que vemos estas lesiones y claramente recuerdan pues, a esos pólipos en la periferia, justo en el seno del DR exudativo. Vemos aquí toda esa malla ahí vascular con este pólipo. Bueno, ponían muchos ejemplos, me parecía interesante. Y sí que, claro, pues un poco hablando de lo que sería la fisiopatología de la enfermedad, parece que aunque no seamos capaces de verlo en todos los casos, ni quizá a veces en la mayoría de los casos, sí que subyace un proceso de neovascularización anormal que quizá se asemeje más, sin ser la misma entidad, a lo que podría ser la polipoidea o la dilatación aneurosmática, como se comentaba antes el doctor Donate. Más que una degeneración macular al uso. Ya Giannucci documentaba en el 98 un caso de polipoidea periférica y quizá, pues bueno, muchos casos anteriormente que no sabéis muy bien cómo catalogar, pues a lo mejor había algo de esto detrás. Así que, pues me planteé, ¿por qué no le hacemos un verde indocianina? Y sí que en la imagen yo creo que se podía ver un poquito mejor, dentro de que tampoco creo que se vea muy bien. Al inicio ya se empezaba a apreciar por aquí una lesión, que vemos aquí, y otras lesiones adyacentes, que luego ya en tiempos más tardíos, pues sí que aquí no se aprecia muy bien, la verdad, pero sí que captaba más y daba la imagen de que podía tener ahí varios pólipos, y en concreto ese que se veía bastante mejor. Esto es lo que comentaba antes. Esta imagen, que la descubrí de casualidad, vi que hace 3 o 4 años, pues tenía ya un estudio hecho. No sabía muy bien por qué, y entonces me acordé también de la historia del láser. Entonces, creo que ya indagando un poco más, no sé si sospechó que hizo como un hemovitrio, que es pues, una manifestación que pueden tener estos pacientes, pues por el sangrado, y entonces pensaron que podía tener algún desgarro ahí en inferior en este ojo, le dieron láser alrededor, ahí se quedó esa lesión, que ya vemos que sí que parece sospechosa, y lo que demuestra también es que remitió sola, aparentemente, o no ha dado síntomas hasta años después, lo cual quiere decir, efectivamente, como vamos a ver ahora, lo que comentan las series, que sin tratamiento a algunos pacientes pues mejoran o incluso no hace falta hacer nada. En cuanto a la sintomatología, también vemos que algunos de estos pacientes o no tienen síntomas o tienen síntomas muy anodinos, tipo miodesopsias. El síntoma más frecuente no es la pérdida de visión, pues no suele haber afectación macular. Entonces, con respecto al tratamiento, que imagino que también daría pie al debate, pues qué haríamos con esta paciente, qué nos planteamos hacer nosotros. Sí que revisando un poco la evidencia, las series de casos un poco se enfocan más en esto, la gran mayoría pues ha usado tratamiento con anti-VEGF. ¿Verdad que series un poco más antiguas, de la propia serie de los SEALs, en lesiones más circunscritas, pues sí que se van a mandar ahí crio y luego poder asociar o no corticoides o rodear la zona con láser. Existen también estrategias combinadas con anti-VEGF y plantear un tratamiento con láser, que también lo pensamos nosotros. En este caso nosotros nos decantamos por lo que existe más evidencia, que es el tratamiento con el Avastin, que es lo que hay más series de casos, que es el que más se ha usado. En general la respuesta es buena. El régimen que se usa es un régimen progrenata, se suele usar pues unas inyecciones mensuales hasta 3 y a partir de ahí se va viendo. Hay algunos pacientes que incluso no se considera hacer nada, viendo cómo sea la lesión y cómo evolucione se puede plantear. Sí que es verdad que en ojos que ya de entrada tienen afectación macular, como este era el caso, pues sí que se recomienda el tratamiento. Y con respecto a lo que comentaba antes de ese tema macular quístico que tenía, sí que en la serie de Mantel en concreto, porque el resto de series hablaban de que podía haber edema macular, que podía haber afectación macular, pero era muy vago, muy específico, y sí que ellos documentan que posiblemente por toda la fuga que se produce en la exudación de sustancias de VGE, de factores de crecimiento, se puede producir este tipo de edema macular quístico que puede recordar así de una estilomas inflamatoria, sí que está documentado en 3 casos de su serie.
Y bueno, pues así que con nuestra paciente nos planteamos iniciar un ciclo de anti-VEGF con Avastin. Ha recibido el primer pinchazo, le vi entre medias en la consulta por ver cómo iba a presentar el caso, había mejorado ya estaba viendo 0,5 y 0,6, la mácula había mejorado considerablemente y bueno, luego todo el componente exudativo pues todavía le quedaba mucho por hacer, pero bueno. La experiencia que, como he comentado, que existe, pues también existe experiencia con ranibizumab, se ha comparado con bevacizumab con respuestas similares y solo existe un case report causado aflibercept. Hay casos que han necesitado cirugía, pero fundamentalmente por hemovitrios que no se resuelven, o en algunos casos hemorragias masivas que se han tenido que operar, pero desde luego no es lo más frecuente. Así que bueno, está un poco el caso y ahora encantado de que se inicie el debate y comentemos todo lo que creamos conveniente. Bien, pues muchísimas gracias. No sé si alguno tiene alguna opinión al respecto. Yo creo que son casos interesantes porque el manejo es un poquito ensayo y error, ¿no? Pues los antiangiogénicos parece que valen para todo, pero realmente el mecanismo, la anatomía de estos vasos no siempre, ¿no?, encaja en la filosofía del antiangiogénico. No sé qué pensáis. Lorenzo. Mira, yo te diría que precisamente yo creo que Fernando nos ha presentado un tema muy interesante y es cómo estaba 3 años antes. Parece que ha habido ahí una proliferación, es decir, ha habido un crecimiento y evidentemente son neovasos. Luego parece que puede tener una lógica y tener un antiangiogénico, ¿no? Lo cierto es que de todos modos, y también la segunda cosa que creo que ha presentado Fernando que es súper interesante es pensar esto como segunda causa de pseudomelanoma. Muchas veces nos olvidan, es cierto que este caso al ser bilateral te engañaba un poco, ¿no? Y como ya no decía, pues a lo mejor podía estar pensando más en algo neoclásico. Pero yo creo que la imagen no es suficientemente característica, tenía, bueno, pues, suficientemente característica, perdón, que a toro pasado todos somos muy listos. Me refiero al tema de la exudación subretiniana y esas lesiones, pues hombre, parece que algo te hacían pensar en un tema vascular, pero bueno, yo creo que es un caso de verdad que nos recuerda esta entidad que no solemos pensar en ella y realmente, vamos, me ha encantado verlo y me parece que deberías publicarlo si puedes, Fernando. Espérate un poquito a ver cómo va la evolución con la anti-BEF, pero será, vamos, precioso. Y además lo tengo bien documentado. De lo que comentabais antes, de la biopsia, tuvimos un caso también, que de hecho también creo que lo vimos en la Francia, lo vimos en la consulta de retina hace ya bastante tiempo, que tuvo un curso más tórpido, que incluso se llegó a plantear en ese caso, respecto a que tenía la posibilidad de un linfoma, hubo dudas de que si biopsiar, si no, la paciente era un poco más reticente, además es un caso que sí que evolucionó a algo que quizá que de hecho le valoraron en otro centro con el mismo diagnóstico, pero algo que no había visto yo en las series tanto, que sí que incluso llegó a tener algo de vitritis, incluso una mínima celularidad en cámara anterior, era una exudación incluso más masiva, con anti-VEGF se ha conseguido controlar, se le llegó a dar también un poco de crío en una zona que tenía más circunscrita, y sí que ahí quedó la posibilidad de linfoma, que al final ya se descartó, pero bueno, que sí que es verdad que a veces pues hay casos que da más lugar a equívoco y no es tan fácil. Bien. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. Vale, pues muchísimas gracias, Fernando. La verdad que ha sido un caso interesante, imágenes súper chulas y una puesta al día interesante. Vale, pues la siguiente ponente es la doctora Cristina Ginés, del Hospital Clínico San Carlos, y nos va a dar un poquito de suspense, ¿no? El asombroso caso de la catarata blanca. Pues todo tuyo. Muchísimas gracias, Cristina, por tu interés y tu trabajo. Gracias a ti, Juan, y a Lorenzo, y gracias a todos los asistentes. A ver, vamos a compartir aquí. Disculpa un segundito, Cristina. Os animamos a que tengáis las cámaras encendidas porque eso ayuda un poquito a ver a la interacción, ¿no? Pues completamente libre, por supuesto, faltaría más, pero ayuda un poquito a que nos veamos la cara y incluso el susto, ¿no? Cuando vemos la resolución del caso, ¿no? Y ver un poquito cuál es la tensión de cada una de las explicaciones. Pues, completamente libre. Adelante, Cristina, perdona. Fenomenal. ¿Se ve bien? ¿Y se me escucha bien? Perfecto. Vale, estupendo.
Pues bueno, como decía, gracias al doctor Donate y al doctor López Guajardo por esta oportunidad de participar en este CEM Live online. Y me gustaría presentaros un caso, valga la redundancia, bastante curioso, que tuve la oportunidad de ver en conjunto con la doctora Valverde en el servicio de oftalmología de nuestro centro, del Hospital Clínico. Se trata de una paciente que comenzó su debut con una disminución muy progresiva de visión por ojo izquierdo, de meses de evolución. Ella refería que a lo largo del 2018 sí que empezó a notar una pérdida paulatina de visión, que no le dio mayor importancia. Es cierto que fue a la óptica a graduarse y la remitieron al oftalmólogo, quien dijo que tenía una catarata incipiente sin mayor importancia. Poco a poco la paciente fue perdiendo visión y volvió a consultar meses más tarde. Como antecedentes de interés, solo destacaba un defecto refractivo de hipermetropía corregida con lente de contacto y gafa, y tenía hechas unas iridotomías YAG en 2006 por cámara estrecha. En cuanto a los antecedentes sistémicos, la señora presentaba una enfermedad de Crohn bien controlada con su inmunosupresor y nunca había reportado brotes de uveitis asociados. En la exploración oftalmológica, lo curioso que vimos es una mujer de 53 años, una catarata densa, corticonuclear, como podemos apreciar en la imagen de biomicroscopía anterior, con una agudeza visual sin corrección de cuentadedos a 20 centímetros por ese ojo, sin mejoría con estenopeico, un apio normal en principio, y ningún otro hallazgo significativo en polo anterior, salvo una cierta muesca que se veía con la dilatación pupilar a nivel del cristalino. El fondo de ojo no podía visualizarse los detalles, por tanto, el siguiente paso, desde luego, fue proceder a la realización de una ecografía ocular. Entonces, en la ecografía ocular realizamos los cortes pertinentes en busca de pues, posibles desprendimientos asociados, masas, sangre y demás, haciendo un estudio sistemático, con lo que aquí podemos observar el corte fundamental, que muchas veces a la hora de hacer un estudio más rápido hay veces que se nos olvida, que es el HMAC, en donde no apreciamos ninguna lesión. Y también realizamos cortes transversos de los cuadrantes nasal superior y temporal superior, en los que tampoco vimos absolutamente nada. Sin embargo, a la hora de pasar a los cuadrantes inferiores... Sí. Explícanos qué es el HMAC. El HMAC es un corte axial donde colocamos la sonda de manera horizontal, siempre en contacto con la pupila, como corte axial que es, de manera que lo que vemos aquí es haciendo un barrido. Aquí veríamos la mácula centrada, por eso se llama horizontal mácula, y luego el nervio lo veríamos en inferior porque la sonda la colocaríamos mirando hacia temporal, de acuerdo a los estándares de referencia establecidos a la hora de realizar la exploración ocular. Entonces, al ser un ojo izquierdo, pues vemos aquí, bueno, daría igual porque siempre se coloca mirando hacia temporal. Entonces, esta sería la mácula, esta sería el nervio y este es el aspecto típico. Entonces, lo que decía, bueno, hicimos unos cortes transversos superiores donde no vimos absolutamente nada, y en los inferiores nos encontramos, como podéis apreciar aquí, en el cuadrante nasal inferior, una masa de características heterogéneas y de aspecto sólido de unos 8 milímetros de altura por 7,5 milímetros de base en la periferia muy anterior del cuadrante nasal inferior. De hecho, la masa estaba tan periférica que, como podéis apreciar, a la hora de evaluar adecuadamente una masa ocular corioretiniana, tenemos que intentar que la masa quede centrada aquí, en esta zona, y pese a la sonda y a los esfuerzos de la paciente y a la colaboración, no fue posible debido a lo altamente periférica que se encontraba la lesión. La lesión se encontraba tan periférica que estaba prácticamente en cuerpo ciliar. Después pudimos observar que la masa partía del propio cuerpo ciliar y lo confirmamos realizando una biomicroscopía ultrasónica.
donde las dimensiones eran muy similares a estas. Por tanto, ahora mismo ya nos ha cambiado completamente el curso de nuestro diagnóstico y nuestra orientación. Tenemos una masa sólida en la periferia anterior de coroides cuerpo ciliar, con lo cual, principal diagnóstico diferencial en este momento, pues un adenoma del epitelio pigmentario del cuerpo ciliar frente a un melanoma uveal, que es desde luego la primera entidad a descartar. Es un diagnóstico diferencial de entrada muy difícil de realizar. Desde luego la confirmación nos la dará la anatomía patológica. En los diferentes estudios que he revisado y los diferentes casos clínicos publicados hablan un poquito de algunas diferencias que podemos apreciar a la hora de hacer la orientación inicial. El adenoma desde luego tiene un origen epitelial, mientras que el melanoma es de origen uveal. La superficie del adenoma pues es más lisa, los brotes están mejor definidos, lo otro es todo más irregular, un poquito más heterogéneo. Tenemos un dato importante y llamativo, signos de vascularización adyacente desestructurada en el caso del adenoma, que podemos observar mediante angio-CT, y sin embargo en el melanoma pues sí que es más característico la propia vascularización dentro del propio tumor, en el seno tumoral, intrínseca, que puede asociar o no vasos centinela epiesclerales, como podemos apreciar en esta imagen que he puesto de ejemplo. Y luego que el melanoma uveal puede asociar DR, pero en cambio, como hemos visto anteriormente, en nuestro caso, pues ahora mismo no tenemos DR asociado. Por tanto, repetimos pues, que es un reto diagnóstico el diferencial entre estas dos entidades. En nuestro caso, lo que pudimos observar en el modo A también es que la masa presentaba un ángulo capa bastante agudo, inferior a 40-30 grados, con lo cual también es bastante compatible con un criterio de malignidad. Y entonces, desde luego, nuestro primer diagnóstico de sospecha es un melanoma uveal de origen en cuerpo ciliar, por lo que indicamos un estudio de extensión con PET-TAC, donde los resultados fueron negativos, se descartó afectación extraocular y era una lesión no captante. Por tanto, el abordaje terapéutico nos plantea de entrada tres principales opciones ante esta lesión. Tenemos una lesión de características malignas, aunque desde luego nunca podremos saber el diagnóstico definitivo sin tener la anatomía patológica. Entonces, tenemos tres principales opciones a plantear en un principio. La primera de todas sería la enucleación, que en este caso el principal inconveniente es que no disponemos de certeza en cuanto a potencial visual de esta paciente, dado que nos vino ya con una catarata blanca y una visión de cuentadedos, con lo cual no sabemos el estado de la retina y no sabemos si los cuentadedos es por su catarata blanca o hay algo detrás que nos esté produciendo esta pérdida de visión. Nuestra segunda opción a valorar sería la braquiterapia en exclusividad con placa de braquiterapia radiactiva. Inconvenientes, pues que se trata de un tumor relativamente alto, en torno a 8 milímetros, como hemos dicho antes, y eso implica un alto riesgo de síndrome de necrosis tumoral. Hay muchos casos publicados de desprendimientos de retina bullosos a los 4 o 5 días de la colocación de la placa de la braquiterapia, donde efectivamente se produjo un DR bulloso atribuido a ese síndrome de necrosis tumoral, entre otras muchas alteraciones relacionadas. Por tanto, nuestra tercera opción y la que al final barajamos como la mejor en este caso es la realización de una biopsia previa a la colocación de una placa de braquiterapia. Y además decidimos combinar la braquiterapia con una endorresección tumoral, dado que teníamos que hacer la facomulsificación primero y tampoco disponíamos de datos certeros del estado de la retina de esta paciente. Con lo cual, nos ahorramos la toxicidad y, por tanto, disminuimos la dosis de radiación requerida y también disminuimos, por supuesto, el riesgo de complicaciones asociadas a la radiación al disminuir la dosis. Decidida la opción terapéutica, llevamos a cabo este abordaje en dos tiempos. El primero fue, aquí veis la fecha, el 22 de abril del año pasado, donde
se llevó a cabo una cirugía de facomulsificación con lente intraocular, endorresección y silicona en cámara vítrea. Y luego, 2 semanas más tarde, decidimos colocar la placa de braquiterapia. ¿Por qué hicimos este abordaje terapéutico? Pues sencillamente porque nos gustaba disponer previamente de los resultados de la anatomía patológica, pues considerando las dudas diagnósticas que plantea una masa en extrema periferia y además el hecho de que no podemos ver bien la retina. Entonces, pues antes de poner la placa con las consecuencias que ello puede tener también a nivel de efectos colaterales, queríamos tener también los datos histopatológicos para confirmar el diagnóstico. Este es un vídeo cedido por la doctora Valverde, que es también la que realizó la cirugía, donde podemos apreciar la facomulsificación de la catarata blanca. Aquí colocamos la lente intraocular. Es lo primero que llevamos a cabo, la cirugía de la catarata, para poder ver bien después el fondo del ojo. Aquí estamos ya entrando en retina, colocando los trócares. Este es el aspecto de la retina una vez quitada la catarata. Estamos metiendo el instrumental. Y ahora mismo estamos instilando trigón para teñir el vitrio. Estamos intentando, para ver bien la periferia de la retina, descartar lesiones asociadas que no hayamos visto por la opacidad de medios. Aquí lo que estamos haciendo es fijar bien el cuerpo ciliar a esclera por el riesgo que tiene esta cirugía de desinserción del cuerpo ciliar, pudiendo llegar a hacer incluso una desinserción 360. Aquí empezamos ya la parte de la endorresección tumoral. Como podemos ver, se ve un poco irregular por la periferia de la localización, pero sí que creo que podéis ver un poco cómo nos estamos comiendo poco a poco el tumor. Una vez realizada ya vitrectomía, esto ya es... Seguimos con la endorresección. Ahora estamos dando láser a toda la zona de la retinotomía practicada para poder proceder a la exposición del lecho coroideo, del lecho uveal. Después del láser también dimos diatermia, que no lo he podido añadir en el vídeo para no aumentar en exceso la longitud y la duración. Este es el aspecto de la retina. Una vez que ya hemos completado la endorresección, y en principio ahora vamos a proceder a la sutura de las esclerotomías. Dejamos anclado el punto del cuerpo ciliar porque después de la cirugía sigue habiendo riesgo de desinserción del cuerpo ciliar por el procedimiento practicado, entonces decidimos dejarlo incluso posterior a la cirugía para disminuir un poco ese riesgo. Y después de la cirugía, esto que voy a hablaros no es afortunadamente no es de nuestra paciente, sino que me gustaría comentaros una de las complicaciones más graves que se puede asociar al procedimiento comentado, a la endorresección tumoral de un melanoma. Aquí podemos ver un electro completamente normal, un paciente en ritmo sinusal, y sin embargo, de manera abrupta, este paciente puede pasar durante este procedimiento de este electro a este otro. Es un electro realmente feo, donde podemos apreciar un QRS ancho, con bloqueo completo de rama derecha, podemos ver una taquicardia sinusal a 125 latidos por minuto aproximadamente, vemos también cambios secundarios de repolarización y todo esto es una imagen compatible con una sobrecarga de cavidades derechas en relación, muy probable relación, con un tromboembolismo pulmonar secundario a una embolia gaseosa.
Por tanto, la enseñanza de esto es que es fundamental evitar el intercambio con aire en cirugías de endorresección tumoral para obviar pues, esta terrible complicación que puede conducir a la muerte del paciente de manera intraoperatoria. Después de practicar la cirugía transcurrió sin complicaciones en nuestro caso, y en la anatomía patológica, efectivamente, pues apreciamos aquí en la foto de la izquierda, podemos ver una tinción con Papa Nicolau, donde vemos un frotis escasamente celular, con un fondo hemático, células con citoplasma fusiforme, y luego aquí en la parte ya del bloque celular sí que apreciamos una clara proliferación atípica de células fusiformes que son altamente compatibles con una imagen de melanoma coroideo fusocelular. Con lo cual, una vez realizada la confirmación diagnóstica, bueno, me gustaría comentar también que la anatomía patológica no solo tiene utilidad diagnóstica, sino que nos va a ayudar también en el pronóstico, ya que el pronóstico de melanoma se basa en distintos campos, tanto clínico como histopatológico, como un campo muy importante que es la citogenética. En la citogenética tumoral quería resaltar la importancia de realizar el panel molecular en todos los casos de como por ejemplo el hecho de la monosomía del cromosoma 3, confiere un pronóstico infausto al paciente en caso de presentarlo. En nuestra paciente, afortunadamente, a nivel de la citogenética no presentaba ninguna mutación de gravedad ni de mal pronóstico, aunque se trataba de un melanoma de cuerpo ciliar que siempre tienen un peor pronóstico con respecto a los melanomas coroideos. Y aquí ya podemos hablar de 2 semanas después de la cirugía. Se procedió a la colocación de la placa de rutenio radiactivo, una placa de 15 milímetros en el cuadrante nasal inferior, en torno a las 8 horas, y se dejó la placa durante 15 horas para retirarla al día siguiente. Aquí vemos, esto es una imagen explicativa un poco de dónde se coloca la placa, se coloca a nivel epiescleral, subconjuntival, y se realiza una peritomía vulvar y luego se coloca la placa, se deja las 15 horas que son la dosis pautada previamente, también con el departamento de física médica, y luego se retira al día siguiente. Esto es un poco la evolución, el follow-up de nuestra paciente. En los meses siguientes pudimos apreciar que la agudeza visual mejor corregida pasó de unos cuentadedos que no mejoran a 55 letras. Vemos que además el perfil foveal está conservado con su silicona in situ. A nivel de polo anterior no había ningún tipo de alteraciones, no había restos de silicona, y en el fondo del ojo vemos que la retina está plana, que tiene buen aspecto, que no hay meniscos y que no hay, muy importante, signos de recidiva ni de restos de la lesión tumoral vista previamente. Entonces, el plan es que íbamos a proceder a la retirada de la silicona, pero llegó la era COVID y, bueno, pues para asegurar un poquito más, pues la paciente actualmente sigue todavía con su silicona y la próxima revisión está programada para agosto de este año. Por tanto, bueno, como conclusiones un poco de este caso, me gustaría reseñar la importancia de la exploración sistemática en una ecografía ocular, sobre todo si buscamos masas posibles asociadas o lesiones coriretinianas que sugieran malignidad especialmente, con lo cual debemos realizar un corte HMAC y 4 transversos correspondientes a sendos cuadrantes como mínimo para asegurar que no hay masas coriretinianas asociadas. Después, el abordaje combinado de endorresección con braquiterapia puede ser muy indicado en casos seleccionados al disminuir la toxicidad y con ello el riesgo de complicaciones asociadas como el síndrome de necrosis tumoral. En cirugías de endorresección tumoral, como hemos visto en este electro horrible que os he comentado, evitar el intercambio con aire para disminuir el riesgo de embolia gaseosa.
La anatomía patológica no solo tiene un papel diagnóstico, sino también pronóstico. Muy importante el estudio citogenético del tumor, además de los factores clínicos histopatológicos para de alguna manera orientar el pronóstico de una forma completa y rigurosa. Y finalmente terminar un poco con la enseñanza de la importancia de un abordaje multidisciplinar en todos tumores con características de malignidad, especialmente pues melanomas en este caso, pero otros también que al final no sean melanomas y tengan características malignas. Es fundamental realizar un estudio sistémico inicial con un abordaje por parte de oncorradioterapia y un seguimiento posterior. De hecho, nuestra paciente tiene una cita próxima programada en el departamento de oncorradioterapia pues para hacer un control periódico como estimen ellos también oportuno. Y nada más, este era el caso. Me parece interesante la evolución y cómo ha cambiado bruscamente lo que es la orientación diagnóstica desde un inicio, incluso habiendo sido revisada la señora por un oftalmólogo diciendo que tenía una catarata incipiente y no dándole mayor importancia. Y me parecía bonito el vídeo de la cirugía. Gracias también a Valverde por haberme cedido las imágenes y gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta, pues encantada de resolverla. Cristina, yo voy a aprovechar de que nos conocemos para ser un poco más. Vale. Vete a la diapo donde... Vale. A ver. Esa, ¿no? Sí, esta. Y con todo el cariño, si el tumor en vez de 8 milímetros de altura tiene 4, ¿qué hubieras hecho? No es para pillarte, ¿eh? Es para... Hombre, pues si el tumor hubiese tenido 4, podríamos haber puesto una placa de rutenio sin hacer endorresección, aunque es cierto que si íbamos a hacer la FACO, pues bueno, depende un poco también de la duda que me sugiera el tumor. Si yo tengo muy claro que es un tumor de características malignas, pues bueno, probablemente hubiese puesto una placa directamente. Yo creo que tienes buena idea. Simplemente también quería tener colación que la endorresección también tiene complicaciones, ¿no? Es una cirugía muy traumática, ¿eh? Y dependiendo del tamaño del tumor, podemos hacer bastante daño al ojo, en buen sentido, me refiero. O sea que, como lo planteabas, tipo, ¿sabes? La placa de braquiterapia es cierto que tiene síndrome de necrosis tumoral, pero la placa aislada generalmente da muy pocas complicaciones, ¿no? A nivel oftálmico. Sí, sí, sí. Sí, bueno, lo que pasa es que este tumor sí que es verdad que tiene una altura considerable y es cierto que a la hora ya de meterte en una cirugía de facomulsificación, pues bueno, decidimos hacer un abordaje combinado, considerando un poco que podíamos hacer las dos cirugías al mismo tiempo. Por supuesto, la endorresección tiene complicaciones muy importantes y una de ellas la he comentado porque me parecía bastante curiosa, pero desde luego, pues otro tipo de abordaje a lo mejor también hubiera dado buenos resultados haciendo una braquiterapia en exclusividad. Yo creo que en estos casos la localización, porque no es una cirugía fácil hacerla una endorresección ahí en el cuerpo ciliar o tan periférico, es decir, que es una alternativa valiente, pero es muy difícil saber cuál es la buena, ¿no? Luego, cuando tienes la anatomía patológica, yo creo que respiras, ¿no? Porque luego muchas series o muchas revisiones te hablan de que la supervivencia de estos pacientes muchas veces es muy parecida, ¿no? Le hagas lo que le hagas. Claro, hay que medir un poquito, pero claro, tampoco es lo mismo dejar a un paciente sin ver de un ojo que darle un 0,2, ¿no? Entonces, claro, todas esas decisiones hay que tomarlas en el momento y, lógicamente, pues bien meditadas, cualquiera puede ser buena. Me parece enhorabuena por la revisión, porque yo creo que es muy buena. Rodri, no sé si teníamos alguna pregunta en el chat para comentar. Sí, aquí de José Vila, la pregunta era, o el comentario, sobre el riesgo de diseminación vítrea secundaria a la endorresección. No sé si nos podría comentar algo. Pues no te puedo hablar de porcentajes. En principio es un riesgo bastante pequeño y por eso, desde luego, la endorresección se practica como tal.
yo creo que es muy importante controlar bien la exposición del lecho tumoral y la exposición y que no sangre. En el caso de esta cirugía, es muy importante tener unas tensiones, unas presiones intraoculares elevadas. De hecho, en nuestro caso tuvimos una PIO en torno a 60 a la hora de llevar a cabo la endorresección, para evitar en lo posible el sangrado del lecho coroideo y de esta forma disminuir el riesgo de metastatización durante el procedimiento. Entonces, eso Muy es bien. ¿Y ustedes se plantean o hacen o tienen opción de la radiocirugía estereotáxica o directamente placa? Yo creo que nosotros a día de hoy no me consta que hagamos cirugía estereotáxica, eso creo que se hacía previamente, tampoco lo tengo muy claro, pero en principio solemos poner placa de braquiterapia siempre y cuando haya indicación, por supuesto, y en los pacientes seleccionados. Solemos poner placa, más o menos la cirugía previa, en función un poco de cada caso, individualizándolo, pero no me consta ningún caso de cirugía estereotáxica. No sé si habríamos hecho alguno previamente. Había otra pregunta por ahí que nos hacían acerca de las placas, ¿no? Que eran personalizadas, si había varias, ¿no? Bueno, al menos la experiencia que tenemos, bueno, la que más experiencia tiene nuestro grupo, ¿no? Pues es la doctora Valverde. Yo solamente he echado una mano en estar casi nada más, ¿no? Pero hay un montón de placas, claro, hay casi como botones de camisa, como cuando vas a Ikea, ¿no? Puedes comprarte la que quieras. Lo que pasa es que no puedes comprarte todas. Entonces, normalmente lo que hemos hecho es comprar las que entendemos que son más habituales. Y luego, pues cuando ha aparecido algún caso un poquito más especial, pues alguno que esté cerca del nervio óptico o cuando uno esté muy, pues en la parte más anterior, pues pedir que adquirirla, ¿no? Porque ahora el tema de gasto es complicado, pero hay una gran variedad de placas. Muy bien, enhorabuena, Cristina, ha estado fenomenal. No sé si tenéis alguna pregunta más, algún comentario. Solamente, bueno, pues agradeceros la presencia en estas horas de un día de julio y aprovechamos para lanzarle ahí el ataque en esta encerrona al doctor Mariano Rodríguez Maqueda para hacer la próxima en Andalucía, ¿no? Buscar... La siguiente la hacemos en Andalucía. Dalo por hecho. Venga, pues muchísimas gracias, Manuel. Seguro que estará a nivel que esperamos de ti.